En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos en la sección del capítulo 8 del libro de Juan, donde Cristo se presenta a sí mismo como la verdad misma de Dios y también presenta su palabra como verdadera, y también dice que su palabra, cuando es escuchada, comprendida, estudiada y obedecida, produce en el creyente una libertad verdadera. Seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Y habló de la esclavitud del pecado, que solamente el creyente puede escapar de esa esclavitud a través de la obediencia y el estudio de las Sagradas Escrituras. Acusa a los judíos de querer matarlo a él porque su palabra no haya cabida en ellos. Él les habló, estuvo hablando. Algunos dicen que por 3 años, otros por 3 años y medio, pero persistieron en rechazar la palabra del Señor. Nunca la palabra del Señor penetró profundamente en el corazón de ellos, y Cristo lo declara aquí. Sé que sois descendientes de Abraham, en el capítulo 8, verso 37. Pero procuráis matarme. ¿Y por qué procuraban matarlo? Porque mi palabra, dijo el Señor, no haya cabida en vosotros. Ellos tenían maestros, ellos tenían escribas, ellos tenían intérpretes de la ley, ellos tenían tradiciones, ellos tenían una recopilación de las interpretaciones que los maestros habían hecho a través de siglos. Pero cuando Cristo vino y habló la verdad de Dios, la rechazaron. No había cabida en ellos respecto a las palabras y enseñanzas de Cristo. Ellos habían decidido interpretar a su propia manera la palabra, y ellos tenían sus tradiciones. En alguna ocasión Cristo habló y dijo que por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Aquí vemos que Cristo dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, porque ellos ya tenían sus interpretaciones privadas de las Escrituras y también seguían las enseñanzas, tradiciones e interpretaciones de sus maestros que estaban errados. Entonces, cuando el Señor les dice que su padre es el diablo, ellos respondieron y le dijeron en el versículo 39, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Porque no se trata de decir yo soy hijo de Dios o yo soy hijo de Abraham por medio de la fe. Se trata más bien de demostrar a través de la obediencia de la palabra
que ciertamente somos hijos de Dios. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, les dijo el Señor, procuran matarme a mí. Hombre, les dice el Señor, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Cristo dice que Abraham oyó la palabra de la verdad de Dios, que Abraham obedeció la palabra y que Cristo predicaba a los judíos de su época la palabra de Dios. ¿No hizo esto Abraham que la obedeció? Y en el verso 41, Cristo les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, preguntó el Señor. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ve usted cuán directo fue el Señor? Ciertamente Él fue manso y humilde, pero el Señor era valiente. Él hablaba la verdad. Él había entendido, había comprendido que los discípulos que habían creído en Él tenían que ser consolidados en la verdad, y también confrontó a los que se oponían a Él, personas que habían rechazado por prejuicios la palabra del Señor. Y Él habla y dice, ¿por qué no podéis entender? ¿Por qué no podéis recibir mi palabra? ¿Por qué no podéis comprender? Y luego les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando Jesús vino a este mundo y se manifestó a los 30 años y predicó el Evangelio, Él sabía muy bien que todos los poderes de la oscuridad, que toda la autoridad de ese reino tenebroso del diablo iba a estar en contra de Él. El Señor entendía que el diablo empujaba a los dirigentes, a muchos fariseos, escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes, miembros del Sanedrín. Todos ellos estaban siendo influenciados por Satanás. Y por esa razón Jesús dijo, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro Padre. Ustedes como hijos de vuestro Padre. Y luego aclara ya de una manera más enfática
y le dijo, vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo y vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre, me queréis matar. Y luego el Señor dijo, el diablo es un homicida desde el principio. Es una referencia al primer crimen, cuando Caín mató a su hermano Abel. En la Biblia se registra el primer asesinato, un hermano matando a otro hermano por envidia y porque era hijo del maligno, así lo aclara el apóstol Juan en su epístola. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué lo odiaba? Porque era hijo del maligno. Y el Señor ahora está viendo que la historia se repite. Ahora el Señor ve que la dirigencia de los judíos quiere matarlo a él. Y el Señor identifica quién está detrás de este grupo de dirigentes que han rechazado deliberadamente la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué no podéis entender? ¿Por qué rechazáis mi palabra? Y luego el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que el Señor entendía esto. No solamente tenía opositores humanos, sino que detrás de estas personas que tenían un poder grande porque eran dirigentes y eran gobernantes del pueblo de Israel, detrás de ellos estaban las huestes satánicas, el diablo mismo. Y el Señor nos da a nosotros una revelación de la naturaleza del diablo, que nosotros sabemos que es un ángel, el ángel caído, Luzbel, el querubín grande y protector del cual se habla en el Antiguo Testamento. Ese ser que se rebeló contra Dios, ese querubín, es homicida desde el principio porque instigó a Caín para que matara a su hermano Abel. Y ese ser funesto, maligno, es el que está instigando a la dirigencia judía para matar a Jesús. Y así como Caín mató a su hermano Abel, instigado, impulsado por el diablo, así también estos dirigentes mataron al Mesías, a Jesús, instigados por el diablo. Por eso el Señor declaró antes de morir, ahora es la hora de las tinieblas, la hora del diablo, pero él no tiene nada en mí. Y aquí está él señalando eso. Así que vemos a lo largo del ministerio de Jesús constantemente una oposición terrible. Nunca dejaron de oponerse a Cristo, a instigarlo, a que cometiera algún error. Siempre estuvieron contradiciendo su palabra. Nunca la recibieron.
Por eso él decía, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Esta es una pregunta que demanda una respuesta. La respuesta es que ellos deliberadamente habían decidido no escuchar ya más la palabra del Señor. Habían decidido seguir sus tradiciones e interpretaciones privadas. Habían decidido cerrar sus oídos y su corazón a la palabra de Dios. Y ellos estaban impulsados por un odio maligno, un odio que provenía del diablo. Por eso el Señor les dijo, vuestro padre es el diablo. Me queréis matar, porque la naturaleza misma del diablo es una naturaleza homicida. Él es autor de la muerte, del crimen. Él es homicida desde el principio. Él instigó a Caín para que matara a Abel. Y es el diablo quien instigó a la dirigencia judía. Impulsados por el diablo, ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y se complacían y se felicitaban y estaban contentos porque vieron al Mesías crucificado. Por eso el Señor les acusó y les dijo, ustedes no tienen como padre espiritual a Abraham. Porque si Abraham fuera vuestro padre espiritual, me amaríais, me obedeceríais, porque Abraham obedeció la palabra de Dios. Abraham vio mi día y se gozó, dijo el Señor. Y él, hablando del diablo, también dijo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ha corrompido su naturaleza y su sabiduría el diablo, de tal manera se ha corrompido que ya no habla la verdad, no admite la verdad. Cuando el diablo habla, habla de la mentira, porque es el padre de la mentira. En el universo creado por Dios, en la creación angélica, la primer mentira que se pronunció fue del diablo, de este querubín grande y protector, de Luzbel, que también se le llama el hijo de la mañana. Él es el padre de la mentira y él es el padre del homicidio. El primer homicidio que se cometió fue el homicidio del diablo matando a Abel a través de su hermano Caín. Así que Jesús dice que estos dirigentes tienen como maestro al diablo, son discípulos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer y lo hicieron. A su debido tiempo, Cristo murió a manos de estos dirigentes, cumpliéndose así estas palabras. Ustedes procuran matarme, quieren hacer los deseos del diablo. Ustedes están influenciados y poseídos por el diablo mismo.
y él es un mentiroso, padre de la mentira. Él ya no puede hablar la verdad, solo la mentira. Por eso nosotros vemos, amado hermano y hermana y amigo, un mundo que está esclavizado, sometido al diablo, porque el diablo ha engañado al mundo entero. En el libro de Apocalipsis se dice que el diablo que engaña al mundo entero será derrotado. Y a mí, dice el Señor, a estos dirigentes, porque digo la verdad, ¿no me creéis? El Señor dice la verdad y no es creído. El diablo dice la mentira y ellos obedecen al diablo. A mí que digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y esta pregunta, ¿por qué vosotros no me creéis? Pregunta que nos plantea el Señor Jesús. Vamos a buscar las razones por qué Cristo no fue creído por los judíos y por qué Cristo no es creído actualmente. Mañana hablaremos de esto. Dios les bendiga. Permanezcamos en la verdad, obedezcamos la verdad, porque la verdad tiene su procedencia, que es Dios. Dios les bendiga. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.